porque de vez en cuando es bueno ver producciones mexicanas, me gustaría hablarte un poco sobre la serie Chespirito, sin querer queriendo. Y claro que sí. Pero primero, sinopsis. La vida y carrera del actor Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y Chespirito. ¿Y ya? Entiendo que ya se ha hablado mucho sobre esta serie, bastante diría yo, pero me gustaría darte esos puntos que yo noté, lo que me agradó y lo que de plano diría, esto no tanto, ¿verdad? Así que espero ir de la manera más breve posible. ¿Y usted podría hacerlo? El primer punto creo que es la ambientación y honestamente yo no viví esas épocas en las cuales sí está muy marcado, ahí nos va marcando o poniendo los años. Sin embargo, debo de admitir que se ve bastante bien. Creo que en particular varias producciones mexicanas actualmente se han estado esmerando en esta parte del contexto o el entorno en el cual se desarrolla la historia. Se ve que le echaron ganas. Se ve que se nota ese esfuerzo, tanto en la parte del vestuario, los vehículos, toda esa parte que rodea a los personajes. A mi punto de vista se ve bastante creíble la época. No. Bueno, sí. Cabe recordar que esta es una serie biográfica del creador del Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, por lo que nos van a mostrar esta parte de el origen justamente de estos dos programas. Eso sí, cabe resaltar un poco que nuestro personaje principal ya no está vivo, por lo que pareciera que se toman un poco de esa como creatividad en el guión para mostrarnos cierto tipo de eventos personales. Aún a pesar de ello, el cómo se ve la parte del escenario, el cómo se crea el programa como tal y cómo nos muestran el detrás de cámaras y frente a cámaras, se ve bastante bien. Y a lo que investigué, las fechas están bien. Excelente. Debo admitir otro punto a favor y es que pareciera como que nos muestran una historia de superación personal, ya que nuestro personaje principal pues sufrió cierto tipo de carencias económicas cuando era niño. Eso fue lo que nos mostraron en la serie y el cómo fue perseverante y luchó hasta conseguir lo que tanto quería, o en pocas palabras, hasta conseguir trabajar de lo que siempre soñó. Yo no lo entiendo. Ahora, uno de los puntos que noto un poquito en contra son precisamente los datos históricos de estas series. Porque era algo que yo ya había escuchado, pero quise investigar un poquito y en efecto, resulta ser que en México no fueron tan bien recibidas estas series, sobre todo El Chavo del Ocho. Recibió bastantes críticas y es algo que a la fecha, para muchas generaciones, no es una muy buena serie. Aclaro, esto no significa que no sea popular. Simplemente que en nuestro país no tuvo el recibimiento tan grande y tan enorme como en realidad nos lo marcan en la serie. De hecho, nos muestran como si primero se hubiera, pues no sé, como sido un mega éxito aquí en México y de ahí se expandió a Latinoamérica, cuando curiosamente fue gracias al cariño que se obtuvo en Latinoamérica, porque al parecer obtuvo un mayor cariño allá, por lo que se dieron las giras y por lo que se tomaron decisiones de expandir la serie. Y con ello no estoy diciendo que la serie sea mala, aquí ya depende del gusto de cada quien. Simplemente que en esa época fue bastante criticada y gracias a la televisora como tal fue que tuvo la visión de expandirla a otros lugares, hizo convenios con otras televisoras y de ahí el éxito que obtuvo, no tanto porque fuese un producto de super calidad. En pocas palabras, independientemente de si hubiera sido un producto de calidad o no, si la televisora no lo hubiera expandido, no se hubiese dado a conocer. Fin de la discusión. Repito, ese tipo de cuestiones no lo marcan en la serie. Curioso. Yo no fui.
Otro detalle que para mí no es nada a favor es la cuestión de la línea temporal. A mí particularmente no me gusta tanto porque en pocas palabras cada capítulo te lo dividen como en 3 fechas aproximadamente. Sí, yo sé, te marcan ahí en gigante el año en el cual se está dando este nuevo evento, pero pareciera que no tiene secuencia. O estás viendo una situación, por ejemplo la de Acapulco, y de repente te dan el cortón y ya regresaste en el tiempo, y de repente te dan el cortón y volviste a Acapulco, y de repente te dan el cortón. Ni siquiera son flashbacks como para decir, es que duran 1 minuto a lo mucho o 2, una cosa así. No, o sea, son cortes en el tiempo bastante grandes, lo que hace que para mí pierda como el hilo o la noción de lo que estaba viendo, y en lugar de entretenerme más, honestamente me perdió e hizo que completamente me empezara a aburrir. Si alguien me busca, estoy en mi alcoba. Ahora, nos muestran muchos datos de la vida personal y quiero aclarar algo, repito. Si de por sí, cuando tú como persona tratas de narrar tu propia vida, la vas a hacer muy subjetiva porque la estás viendo desde tu perspectiva. Acá siento que muchas cosas son solamente como anécdotas, pero no bien desarrolladas o no bien contadas. Nos hablaron también, por ejemplo, de un triángulo amoroso y de momento yo sentí que a ese triángulo amoroso le dieron más peso que a los datos de la serie como tal o al desarrollo de cómo se hizo la serie. Pero por su parte, ese dato donde le daban más peso, ese dato personal, ese triángulo amoroso, de repente te daban el cortón, te brincaban en el tiempo y ya no sabías bien qué, y de repente ya como que volvías al hecho de cómo se hizo tal serie y luego ya no sabías. O sea, yo me sentía como toda revuelta, como que ni le dieron la importancia a uno ni le dieron la importancia al otro, y perdón, pero para mí todos los personajes no fueron ni buenos ni malos, todos la regaron en alguna situación, y más cuando sabes un poquito sobre la cuestión también legal que tuvieron muchos de los personajes o muchos de los actores con sus personajes. Algo que para mí sinceramente es, o vas a hablar completamente de algo histórico y me lo vas a intentar hacer lo más objetivo posible, o me vas a hablar de toda esa cuestión personal y vas a embarrar a quien llegue, así tal cual, pero no se fueron ni a una ni a otra, entonces no le da ese peso como tal, y pareciera que entonces la serie pierde rumbo, como que ya no sabes bien hacia dónde van. Usted no aprende, ¿verdad? Por lo mismo te das cuenta de que ese no es un final. Yo, por ejemplo, recuerdo todavía en los 90s cuando les hacían entrevistas a algunos de estos actores, todavía seguían en una cuestión de pleito por lo de los derechos de sus personajes. O sea, esto no acabó ahí, esto siguió y continuó. De hecho, pues siento que el final que le dieron fue porque ya de plano se les fue el guión de las manos y no supieron hacia dónde guiarlo. Me da asco la forma en que presentan a la gente en la televisión. Y pues bueno, creo que por esas cuestiones para mí tiene un 5.5 de calificación. Creo que empezamos bien, pero poco a poco se fue perdiendo el hilo de la historia o el hilo del guión, precisamente por intentar abarcar todo, intentar quemar gente pero no quemaste a todos, intentar hacer polémica pero ni siquiera la creaste de la manera adecuada. No sé, siento que faltó, ese es el punto, faltó ahí algo, o te vas por un lado o te vas por el otro, pero no te quedas ahí zigzagueando como a ver qué. Es por eso que para mí tiene esa calificación. La intención siento que no era mala, pero se quedaron ahí como en el limbo del guión. Pero bueno, ¿hay alguna otra serie de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad?